lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios con la gente emergente que cree en la verdad. Nuestra cuenta de Twitter es @mingo_1, ese 1 en número. Saludamos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV, en Instagram. Y recuerden que, de hecho, vamos a un gran saludo. El viernes nos satisfizo mucho que un venezolano se comunicara con nosotros desde Indonesia. Imagínense ustedes, a propósito de que estábamos recordando que este programa se emite en directo acá desde Venezuela, desde Caracas, desde el Paraíso, a las 8 de la mañana. Es hora de Caracas, pero por supuesto allá en Europa están almorzando con nosotros. Son las 2 de la tarde más o menos, 2 y pico en la Unión Europea. Es una hora menos en el uso horario de Londres, que también saludamos. Igual Lisboa, allá en Portugal, nosotros estamos con ellos, una cantidad de venezolanos impresionante, una hora más en Atenas, también allá en Grecia. Saludos a todos los que están conectados en nuestro programa. Un beso, un abrazo desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Nos hacen mucha falta, pronto estaremos juntos todos, juntos y revueltos además. Fíjense, yo voy a hacer una introducción muy rápida para luego escuchar a nuestro brillante amigo Perkins Rocha, que es abogado administrativista. Esto es como el cielo está engarabintintangulado, ¿quién lo desengarabintintangulará? El que lo desengarabintintangulare, buen desengarabintintangulador será. Es el doctor Perkins Rocha, caray, profesor universitario y miembro de 20 Venezuela y Soy Venezuela. Perkins, un abrazo, ¿cómo estás tú? Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Mira, voy a hacer una introducción muy breve para luego darte la palabra, porque nosotros el jueves estuvimos conversando con Carlos Sánchez Berzaín sobre la posibilidad, el que Guaidó tiene la potestad de solicitar y liderar una coalición internacional militar para liberar a Venezuela. Pero el día siguiente consultamos al profesor Félix Gerardo Arellano. Entre otros temas también le pedimos su opinión sobre esto que habíamos conversado el día anterior con Sánchez Berzaín. Y el profesor Arellano pues dijo, entre otras cosas, que no se le podía pedir a una persona lo que no podía hacer, refiriéndose a Guaidó. Tú te comunicaste con nosotros y el equipo de producción te comprometió para hoy, para que dieras una explicación sobre este particular. Hay otros muchos temas que queremos tratar contigo, y el equipo de producción precisamente te quiere colocar, y al auditorio en general, a todos, esto último que nos dijo cuando estábamos cerrando el programa el doctor Arellano, para conocer tu opinión sobre este particular. Adelante. Y una tendencia que yo sé que tiene mucho rechazo en Venezuela, pero que tiene muchos elementos que la avalan en la experiencia internacional, son los procesos de negociación. Claro. Si vemos los casos más dramáticos, donde hay especificidades de carácter religioso o racial, económico, cultural, etcétera, la negociación es una tendencia que se presenta como mecanismo para encontrar una salida que resuelva el problema, que evite la sangre o reduzca o elimine el proceso de sangre. ¿Debe Guaidó convocar a una cruzada militar internacional? Mire, esa es una decisión que no es de Guaidó. Guaidó no le puede decir al gobierno colombiano que tiene que llevarlo a su Congreso, y que tiene un presidente que tiene el Congreso en contra. No puede llevar a decirle, mire, ustedes nombren un grupo de fuerzas que van a ir a una cruzada mundial de intervención en Venezuela. Eso lo tienen que decidir los gobiernos. Y el gobierno que tiende a liderizar esos procesos de carácter militar es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Está el presidente Donald Trump en disposición a eso? Todo indica que no. Que no. Todo indica que no. Es verdad. Entonces, ¿a quién le va a pedir Juan Guaidó una cruzada militar? ¿A los marcianos? Pero no hay un TIAR. Pero y el TIAR, y no hay un TIAR. Pero es que el TIAR nunca ha dicho, pero es que no se ha leído el TIAR. El TIAR no dice que puede usar la Fuerza Armada
para usar la Fuerza Armada en el escenario americano hay que llevar el tema al Consejo de Seguridad. Eso era falso desde un principio. Es que nos queremos autoengañar y hacernos daño a nosotros mismos. No puede Juan Guaidó irse a las Naciones Unidas y decir, vamos a propiciar una intervención colectiva en Venezuela, porque está en el veto de China y de Rusia. Entonces no le pidamos a alguien lo que no puede hacer. Esa es una decisión del gobierno de los Estados Unidos fundamentalmente, o de la Unión Europea. Bueno, tiene la palabra el doctor Perkins Rocha. No se imagina, Perkins, la polémica que se armó también en mi cuenta de Twitter por esta cuestión, que la gente quedó confusa, pues. ¿Podemos aclarar estos aspectos? Por favor. Sí, cómo no, Mingo. Una pregunta, ¿me oyes bien, verdad? Sí. Ok, es que el equipo lo cambié y quería saber eso. Bueno, se te oye un poco metálico, se te oye un poco más metálico que la primera vez, pero no importa. Ok. Se oye nítido, pero un poco más al iPad. Ok. ¿Se oye mejor? Sí, perfecto. Ok. Yo voy a cambiar esto para acá. Uno entiende que los esquemas normativos, sobre todo los esquemas normativos internacionales, se desarrollan y se transforman con la realidad de los pactos y de las actividades de los Estados miembros. Uno respeta profundamente lo que un académico, un profesor como el doctor Arellano expresa, porque uno entiende con respeto que él se está refiriendo a un mundo normativo que en este momento no solamente está cambiando, sino que los esquemas en virtud de los cuales se crearon, se aposentaron, han variado completamente. Los peligros internacionales que justificaron la creación de mecanismos internacionales para luchar por la democracia y restablecer el orden constitucional y el auxilio humano de las poblaciones de los estados, se han modificado desde el 60, 70, han pasado por muchas crisis importantes que han hecho una especie de esos esquemas. Como bien señala el profesor Arellano, en este momento el monopolio del uso de la fuerza bélica legítima lo tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Okay. Pero eso es un principio que admite excepciones. Toda regla, digamos, las excepciones normalmente confirman la regla. Confirman la regla sobre la base de la razón que las estableció. Y lo que estamos viviendo en Venezuela, lo inédito de Venezuela, la situación delincuencial, la organización criminal que por primera vez se instala dentro de un territorio usando, digamos, haciendo uso de mecanismos aparentemente formales, sí, cuando en el fondo son no solamente delincuenciales, sino terroristas, hace que le demos un perfil a esto absolutamente distinto al que convencionalmente pudiera gestarse como un problema de Estado contra Estado. Claro. El mecanismo internacional para justificar el uso de la fuerza bélica contra un Estado implica un conflicto entre dos estados. En Venezuela, en primer lugar, no hay institucionalidad. En segundo lugar, no hay autoridad alguna sobre el territorio. En tercer lugar, coexisten internamente en el territorio venezolano fuerzas irregulares que no solamente ponen en jaque a la población venezolana, sino que han creado una alarma actual y justificable en toda la América, especialmente en la región. Sí. Repito, en el territorio venezolano coexisten fuerzas irregulares. No es un problema de Estado contra Estado, como el profesor Arellano lo concibe. Es un problema de un núcleo que se ha anidado en el territorio venezolano, que tiene visos de organización, de terrorismo, de narcotráfico, de un cúmulo de circunstancias dentro de un país donde ya no hay instituciones, ni siquiera fuerzas armadas,
porque lo que tenemos son unas Fuerzas Armadas desinstitucionalizadas. Para decirlo en términos prácticos, hay personas uniformadas, pero no hay un sistema filosófico de defensa y seguridad que esté a la orden de un Estado, porque en Venezuela, en este momento, no hay un Estado. Venezuela es hoy por hoy un territorio sin autoridad legítima que controle todo el territorio. En consecuencia, Venezuela, hoy, el territorio venezolano, lo que está pasando es un peligro inminente para toda la América, particularmente para los países que rodean a Venezuela, es decir, para la región. Tanto es así que 4 presidentes de diferentes estados latinoamericanos, entre otros Colombia y Brasil, limítrofes de Venezuela, acudieron a la Corte Penal Interamericana a introducir una demanda penal directamente en lo personal contra el señor Nicolás Maduro. Eso te puede dar una especie digamos, de cariz de lo que significa hoy Venezuela, que inéditamente 7 presidentes, representantes de sus respectivos estados, fueran personalmente a la Corte Penal Internacional. Eso no hay que olvidarlo. A demandar, a querellarse, a solicitarle a esta Corte Penal que acumulara todas las denuncias que distintas organizaciones de derechos humanos tenían, entre otras la OEA y un departamento de la ONU. ¿Para qué? Para querellarse contra Nicolás Maduro. Tiene un problema de Estado, como lo concibe. Para estas excepcionalidades, expresamente la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 2.7, establece que no tiene jurisdicción el Consejo de Seguridad. Por dos razones, según la Carta de Naciones Unidas, no puede tener jurisdicción el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uno, cuando se trata de un problema de legítima defensa de un Estado. Que es donde está China y Rusia, ¿no? ¿Perdón? Que es donde está China y Rusia, en ese Consejo de Seguridad de la ONU. En ese Consejo de Seguridad de la ONU, como miembro permanente, está China y Rusia. Ajá, okay. Pero hay otros miembros que se alternan. No, claro. Entre otros, Venezuela eventualmente lo ha ocupado y lo ocupa. Sí, no, era para aclararlo. Pero ese Consejo de Seguridad, expresamente, según se establece en el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas, no tiene jurisdicción cuando el problema se presenta en dos situaciones. Cuando se trata de una legítima defensa de un Estado que legítimamente usa la fuerza porque se tiene que repeler una agresión, o claro, cuando se trata de un problema interno, como es el caso de Venezuela, un problema de jurisdicción interna. Es un problema de jurisdicción interna porque en Venezuela no hay en este momento una institucionalidad y dentro de su territorio cohabitan fuerzas irregulares que están absolutamente subordinando el orden constitucional a un orden anómico, si es que me cabe la palabra. Claro. Por eso se ha activado el TIAR y por eso está absolutamente previsto la posibilidad de que sea el TIAR. Por cierto, el TIAR no tiene que acudir al Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU no es órgano, digamos, válido dentro de las decisiones del TIAR. Donde se debe consultar las acciones bélicas a tomar en defensa de un territorio americano, el TIAR lo hace con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los países miembros. De la OEA, ¿no? Donde no en la OEA. Claro. La OEA le presta su consejo permanente al TIAR mientras el TIAR no conforme su consejo de ministros. Pero el consejo de ministros lo conforman los 17 países que forman el TIAR. Okay. Y digo 17 y no 18 porque Cuba expresamente fue excluido del TIAR. Exacto. En consecuencia, esos 17 países, que fueron los 17 países que avalaron el reingreso de Venezuela, reconociendo el gobierno interino del Parlamento Nacional, encarnado en el señor Juan Guaidó, esos 17 países son los que en todo caso reunidos en consejo decidirían por una mayoría calificada
si se toman las acciones que prevé el artículo 8 del Tratado del TIAR, entre otras, el retiro de los jefes de la misión, la ruptura de relaciones diplomáticas, la ruptura de relaciones consulares, la interrupción de servicios ferroviarios, marítimos, el empleo de la Fuerza Armada para desalojar y atender un problema de orden interno que tiene repercusiones sobre toda la América, porque así también lo dice la Carta Americana, que es un problema del TIAR, no solamente un conflicto entre dos estados, sino un conflicto que internamente ocurra en un estado que tenga trascendencia a tal punto que ponga en riesgo la seguridad política y democrática del continente. Por eso es que, con todo respeto, me aparto de la visión que tiene el profesor Arellano y creo que es perfectamente justificable esto que está ocurriendo como posible, justificación para que se utilice en Venezuela la acción bélica como fuerza internacional, fuerza institucional, una fuerza institucional que nace de los tratados, de la responsabilidad para proteger a una población como es la población venezolana en este momento, totalmente desamparada y totalmente, abandonada en sus servicios básicos, y porque en Venezuela, hoy por hoy, se anida fuerzas irregulares de distinta naturaleza que hace que en Venezuela no haya un Estado formalmente extendido dentro del orden constitucional. Ok, vamos a hacer una cosa para que tengas más tiempo y explicarnos esta inquietud que vamos a dejar con punto suspensivo. Estamos conversando con el doctor Perkins Rocha. Abonado ese terreno y esa explicación jurídica que acabas de dar, en consecuencia Guaidó sí debe solicitar y liderar esa, llámese, coalición internacional militar para salvar, liberar a Venezuela. Sin embargo, internamente aquí, el escenario que se maneja, y lo estuvimos investigando este fin de semana con diputados, es que en los primeros días de junio se va a anunciar oficialmente unas elecciones parlamentarias para diciembre de este año, con Maduro en Miraflores. Ya eso está negociado. Y eso se va a anunciar en los primeros 10 días del mes de junio. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo se entiende eso? Ojo, para algunos Guaidó es un aliado dentro de esas elecciones, para otros es un estorbo, y a lo mejor hasta sacan a Guaidó del juego en esas elecciones que nos han confirmado que sí, que van para diciembre. Yo quisiera una opinión del doctor Perkins Rocha, porque echa por tierra, ¿no?, todo lo que se está haciendo y todo ese terreno abonado y ese trabajo internacional. Vamos a publicidad, en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. En publicidad hablemos de Produzca. Produzca con S, y es con S de seguridad. Importante en cualquier área de trabajo, identificar el riesgo. El riesgo, por ejemplo, hacia los ojos, hacia las manos, hacia los oídos, la cabeza, la respiración, el cuerpo. Fíjense ustedes este producto que está aquí. Estos no son unos audífonos. Estos son unos protectores, porque usted tiene que protegerse del ruido, de los distintos niveles de decibeles en el sitio donde usted esté trabajando. Si usted está trabajando con soldaduras, usted está trabajando con un ruido, bueno, tiene que protegerse para esto. Y bueno, estamos hablando desde tapones desechables, reusables, protectores tipo cintillo, y hay incluso unos que van adaptados al casco, que son una maravilla. Esto lo tiene Produzca para ustedes. Síganlos en Instagram, @produzca.be, www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Quiero decirles que la pastelería del Corso, por esta situación, está abriendo de jueves a domingo en un horario estricto de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero usted puede hacer un pedido. ¿Qué le gustaría, por ejemplo, para ir a buscar el jueves? Torrejas, unas torrejas. Eso es una ricura. Unos croissants, por ejemplo, rellenos de queso, crema y jamón, o queso, crema y pavo. O quiere unas tejas de almendras.
o quiere unos grisines, o quiere unas palmeritas, o quiere unas casatinas, que puede ser individual o puede ser grande para algún cumpleaños, ¿por qué no? Bueno, encargue en la Pastelería del Corso, 941-1971, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mi querida amiga, usted no puede seguir con esas canas allá en la casa. Usted está en la casa y con las canas, no puede ser. Si usted tiene ahora mucho más tiempo para dedicarse y consentirse. Yo estoy hablando de Arnamar, y esto que tengo aquí en mis manos es una maravilla, porque este es un tinte que viene con un kit completo, incluye la mezcla para realizar el teñido en la casa con la dosis exacta. Tiene desde la brochita hasta los guantes que usted va a usar. Este es el tinte Queracolor de Arnamar, con más de 24 colores. Si usted no tiene canas, no se preocupe, pero también se puede poner un mechón de lo más sexy para que sorprenda al hombre esta noche. ¿Ah? ¿Qué le parece? De Arnamar. ¿Sabe dónde conseguirlos? Bueno, todo está indicado en el Instagram de Arnamar. César se ríe. Arnamar Venezuela. Arnamar, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Perkins, la gente está muy contenta con la explicación que has dado. Fijando posiciones, porque te repito, hubo mucha angustia luego de escuchar a Sánchez Berzaín y después a Arellano, todos respetables en sus posturas, pero esta explicación tuya es muy oportuna en el momento de... Pero yo te colocaba un ingrediente adicional, que estoy hablando localmente, estoy hablando internamente, pues, ¿no? ¿Cómo se puede entender que nos vayan a anunciar unas elecciones parlamentarias con Maduro en Miraflores y ya eso está listo y los partidos tienen a sus candidatos y ya eso está cocinado? ¿Qué es eso? Sí, bueno, fíjate, Mingo, quizás es útil recapitular muy brevemente la posición que tengo yo y que de alguna forma es el reflejo de lo que está ocurriendo en un sector importante internacional que sí considera que en Venezuela es posible y es justificable utilizar la fuerza institucional, no las aventuras mercenarias ni las aventuras de violencia. En el entendido, tal como lo he dicho Soy Venezuela y lo viene diciendo 20 Venezuela y otros factores importantes a nivel internacional, que la fuerza no es sinónimo de violencia. La violencia es el último recurso, pero la fuerza es un concepto institucional que tiene importancia en Venezuela en la medida que tú conectas eso tanto con las convenciones y pactos internacionales como el TIAR, que prevé el auxilio de una población cuando lo que está ocurriendo dentro de esa población es un peligro y un riesgo para el resto del continente. Exacto. Y a su vez que cuando se prevé la posibilidad de que esos ciudadanos estén de alguna manera poniendo en riesgo también su vida, como está ocurriendo con el desamparo que tenemos en Venezuela. Entonces, para activar eso nacional e internacionalmente, es necesario que en algún momento ocurra un gran debate dentro del seno del TIAR como un subcapítulo de la gran organización americana que es la OEA. Porque no es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quienes tendrían, la oportunidad de discutir este asunto.
los países que permitieron el ingreso de Venezuela, de la Venezuela institucional representada en el Parlamento Nacional, el Parlamento que escogimos el 2015, entendió que había una situación de vacío de poder que estaba llamado a cubrir el Parlamento Nacional. Y para seguir avanzando en ese esquema, es necesario que establezcamos un mensaje al mundo donde se establezca los justificativos normativos previstos en el artículo 6 de la Convención del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Establece el artículo 6 que si la inviolabilidad o integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado, fíjate tú, del territorio americano o de cualquier Estado, fueran afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto intracontinental, o por cualquier hecho o situación que ponga en peligro o pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta que es del TIAR, no es el órgano de consulta de Naciones Unidas, el órgano de consulta de los 17 países que forman el TIAR, se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas en caso de agresión se deban tomar en ayuda del agredido. El agredido aquí es la población venezolana, y además la población de los estados de la región limítrofe a Venezuela, que se han visto absolutamente, digamos, atacadas y puestas en riesgo por las fuerzas irregulares que se anidan en Venezuela. Para mantener eso legítimo, para que ese planteamiento sea firme en el Consejo y en el órgano de consulta, es necesario que se mantenga en Venezuela una situación que refleje que hay una institucionalidad, que hay lo que existe, que no tenemos institución, ni siquiera el Parlamento hoy por hoy puede funcionar normal y ordinariamente. Si nosotros, en función de lo que estamos, de la pandemia, de la emergencia en que estamos, empezamos a mandar señales de normalidad, pues ese argumento se cae. ¿Y qué más normalidad puede haber que unas elecciones donde se presume que va a haber respeto a la persona que tú estás llamando a que vote? Porque si tú estás llamando a unas elecciones, quiere decir que tú tienes mecanismos para garantizar que el voto de una persona libre y democrática que quiera opositor al régimen y quiera de alguna forma escoger libremente a un candidato que represente la democracia en la Constitución, se va a respetar. ¿Es que acaso alguien cree que se va a respetar el voto en este momento en las condiciones que existen en Venezuela, de acuartelamiento, de absoluta autoridad arbitraria, es decir, de un régimen que se burla de los venezolanos de una manera, digamos, grosera y espantosa? Pues hacer eso es un contrasentido, porque se presume que estos mecanismos internacionales se están activando precisamente porque en Venezuela no existe eso. Hay una población desamparada y un gobierno legítimo que no puede tomar el poder porque un gobierno usurpador se lo impide criminalmente. Pero es que incluso mensaje, de las elecciones es un mensaje absolutamente contradictorio. El que lo plantee con toda responsabilidad te lo digo. Bueno, pero eso es lo a la causa democrática venezolana. Pero eso es lo que nos van a plantear, ¿vale? Eso es lo que nos van a decir en los próximos días, con un maquillaje con distintos nombres en el Consejo Nacional Electoral, que lo va a anunciar Stalin González, y de hecho ya hubo grupos este fin de semana de intelectuales que se reunieron y empezaron a discutir, mira, vamos a tener que participar, vamos a tener que formar una tercera vía para de alguna manera buscar que porque es una negociación que ya está lista, Perkin, y a mí me mortifica mucho y lo quiero expresar a viva voz como lo estoy haciendo y un comentario tuyo, porque esto hecha por tierra. Esa negociación en el fondo lo que busca, Mingo, es impedir que los mecanismos de justicia nacionales se constituyan e internacionales se activen. Esos factores que están promoviendo esa negociación, lo que están promoviendo en el fondo es la impunidad a su complacencia y a su complicidad. Eso hay que decirlo tal cual. Y es inadmisible, es inaceptable eso. Ahora, ¿cómo la población se opone?
cuando lo llevan arriado a ese proceso electoral. Porque, bueno, porque es un gran negocio, pues es un gran negocio para los partidos políticos. Un negocio del G4. ¿Perdón? Es un negocio en las elecciones. Bueno, digamos, hay ambiente electoral cuando lo que hay es un ambiente de sobrevivencia, un ambiente donde el régimen ocultó cifras al principio de personas que no existían, que presuntamente estaban contagiadas, y ahora empieza a darse otro escenario donde hay un contagio y no encuentra qué hacer sino recrudecer con el aislamiento. No hay ambiente electoral porque un ambiente electoral solo es posible cuando hay libertad y democracia. Y en Venezuela ni hay libertad, ni hay democracia, ni hay instituciones que garanticen la pulcritud de ese voto. En consecuencia, vemos y debemos observar que los que llamen a ese proceso electoral son los mismos que en pleno proceso, digamos, de desconstitución del país, en pleno conflicto de calle, se fueron a ver pelota, a ver juegos de pelota en Estados Unidos. Uh-huh. Y eso lo dicen como que es algo normal, como que nosotros debemos entender que eso es hacer política, que lo que decimos es eso, en contra de esa forma de hacer política, no tenemos burdel. Así se nos dice, que no tenemos burdel, y por eso somos unos ingenuos. Y somos ingenuos porque no entendemos cómo un político puede en pleno conflicto ir a un juego de pelota pagado por los venezolanos en Norteamérica y a la vez estar con su cerebro inmerso dentro del conflicto. Eso no lo entendemos y no lo vamos a entender y lo rechazamos. ¿Qué debemos hacer los venezolanos? En primer lugar, tomar conciencia, porque yo creo, Mingo, que muchos lo desconocen y muchos también quieren ignorarlos. Pero esto es una gran realidad. Cuando me dicen a mí, o yo he oído que le piden a ciertos líderes, dennos un mensaje de esperanza, dennos un mensaje de esperanza. La esperanza está en la conciencia del ciudadano. Claro. No todo se lo podemos volcar a los líderes. No, y esperanza con los pies sobre la tierra. En decir las cosas, en decir la verdad, claro, en volver a restablecer el reino de la verdad en Venezuela. Sí. Y la verdad a veces duele. La verdad es cruda, pero es la verdad, hay que decirlo. No podemos seguir continuando con una dirigencia que nos está llevando a una negociación para cohabitar y prolongar la tercera y última década del régimen. Ya llevan 2 décadas, sí, van a ser la tercera y sí, para eso hace falta mutar. Uh-huh. Se nos agotó el tiempo, Perkins, lamentablemente. Muchísimas gracias por permitirnos este tiempo contigo, el doctor Perkins Rocha. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo, crack, te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.